tal amigos? Y bienvenidos a mi canal El Joven Hebreo. Y bueno, pues quería compartir con ustedes un poco de la palabra del día de hoy. El Padre ha puesto mucho en mi corazón para explicarles a ustedes. Y bueno, ya que se ha dado mucho en las redes sociales y he visto muchos videos por ahí sobre gente que habla sobre si estamos salvos. Y bueno, yo pienso que tenemos que buscarlo en la palabra porque muchos tenemos diferentes opiniones y son muy buenas. Todas las he escuchado y son excelentes opiniones, pero al final lo que cuenta no es nuestra opinión, es lo que dice la palabra, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que dice la palabra que va a empezar en los ya cuando sea el regreso de Yeshua, ¿verdad? Como muchos lo conocen, Jesús, en inglés Jesus, es el nombre que se le puso, que el nombre originario es en hebreo es Yeshua, pero digamos, vamos a ver qué dice la palabra, ¿verdad? Y sabemos que cuando venga Yeshua, ahí es donde empieza la confusión, porque he escuchado temas de que va a haber un rapto y que se van a ir muchos al cielo y muchos se quedarán. Pero leamos lo que dice la Biblia. Vamos a 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17. Dice, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando. Ok, desde el principio está diciendo que vendrá y con una voz de mando hablará, ¿verdad? Con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ok, ya estamos viendo que muertos van a resucitar. No dice todos los muertos, dice muertos. O sea, es que está dando una división de dos tipos de muertos que van a resucitar. Y lo va a explicar. Luego, los que estamos vivos, los que hayan quedado, seremos arrebatados juntos con ellos en las nubes para encontrarnos en el Señor en el aire. Y así estaremos con Él para siempre. Ok, aquí es donde viene la confusión, porque el versículo está hablando de que seremos arrebatados al cielo a transformación. ¿Pero transformación de qué? Esto es lo que está hablando, de que tomaremos un nuevo cuerpo. Cuando estamos hablando de, ya adelantándome un poquito, habla de que Yeshua reinará en la tierra por 1000 años. Inclusive habla de que Satanás va a ser puesto en cadenas, va a ser esclavizado en una cárcel por esos 1000 años que reine Yeshua. ¿Cómo lo sé esto? Bueno, vamos a ir ahora a Apocalipsis 20 del 1 al 6. Vamos a leer qué dice Apocalipsis 20 del 1 al 6. Y esto está hablando de los 1000 años, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar en estos 1000 años? Dice, y además un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. O sea que ya trae una cadena este ángel. Sujetó al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y tapó la salida para que no engañara más a las naciones. Entonces está hablando, ya tenemos un punto de que viene Yeshua, levanta a algunos tipos de muertos y otros son arrebatados, ¿verdad? Otros toman otra forma y Satanás se lo llevan al abismo, es encadenado. Dice, hasta que se cumplieran los 1000 años, después habrá de ser soltado por corto tiempo. O sea, esto no es el final. Tienen que durar 1000 años sin Satanás. Y pues mi opinión es de que Dios quiere que vivamos esos 1000 años para que veamos cómo fue la tierra sin el pecado. Cómo pudo haber sido sin haberme introducido el pecado en la vida, ¿verdad? Entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Yeshua y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni su imagen, tampoco se habían dejado poner la marca en la frente ni en la mano. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo por 1000 años. Ahí nos dio ya la respuesta de quiénes fueron los que se levantaron en Yeshua. Los que después podemos entender que eran los santos.
los que no se dejaron poner la marca en la frente, no adoraron la imagen de la bestia, ni se pusieron la marca en la mano. Y yo hice un video explicando esto, porque si nos metemos en detalle, la Biblia también nos deja saber quiénes son esas personas. Yo hice un video exactamente explicándolo con estos mismos versículos, los que tienen la marca de Dios y los que tienen la marca de la bestia. Entonces, estas personas fueron los que se levantaron primero y reinaron con Yeshua los 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿Okay? ¿Cuántas resurrecciones hay? Hay 2. Ya veremos la segunda. Esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran los 1000 años. ¿Okay? Ahora ya está diciendo otra cosa. Está diciendo que los otros muertos que todavía están no se han levantado. Hasta que pase el milenio se levantarán ellos. ¿Por qué? Porque pasará el juicio del trono blanco. Y esto te lo explica también aquí. Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios en Cristo y reinarán con Él 1000 años. ¿Ok? Ya entonces está diciéndonos que esos que se van a resucitar después del milenio, esos son ya los que nunca quisieron obedecer a Yeshua, los que nunca quisieron hacer la voluntad del Padre, los que no confiaron, y después lo explica más en detalle, mentirosos, habla de los que son idólatras, de los que son fornicarios, de los que matan. Todos estos no tuvieron parte de esa primera resurrección. Los que se arrebatan en el cielo también lo podemos explicar, que esos son los que toman el cuerpo celestial, porque ya reinan con Yeshua. Veamos ahora Apocalipsis 20 del 11 al 15. En Apocalipsis 20 del 11 al 15 habla del juicio de los muertos. Ahora vamos a hablar de qué pasó con esos que sí se levantaron en el segundo, los que ya se terminan de levantar, ¿verdad? Luego vi un gran trono blanco y alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo, sin dejar rastro alguno. O sea, ya no está la tierra y el cielo, ¿verdad? Vi también a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho conforme lo que estaba escrito en los libros. O sea que todo lo que hacemos está escrito en un libro. Y cuando se hace ese juicio, si tú no te levantaste en la primera resurrección, tú vas a estar en esa segunda resurrección. Pero ojo, que esa segunda resurrección no es una buena resurrección, porque esa resurrección es para ser juzgado al lago de fuego. Recuerden que los primeros ya no tienen muerte. Lo dice en Apocalipsis 20. Dice que los dichosos y santos, los que tienen parte en la primera resurrección, la segunda muerte, que es lo que estamos hablando ahorita, no tiene poder sobre ellos. O sea que ellos ya no van a ser juzgados. Cuando ya se levantaron a reinar con Yeshua, ya se levantaron por cómo vivieron una vida santa. Dice, ahí es donde nos vamos a dar cuenta dónde se levantan el resto del mundo. ¿Cómo se van a ser juzgados esos que no se levantaron en la primera resurrección? Dice, el mar devolvió sus muertos. O sea que no importa si tú moriste en las montañas, en el mar, que si te cremaron. Dice, no importa, porque todo va a regresar sus muertos. El mar devolvió sus muertos, la muerte y sus dominios. Si esto vemos esa traducción, está hablando de el Sheol, me parece que es la palabra hebrea, y esa habla donde están todos los que están durmiendo, y eso lo devolvió a sus muertos, dice. Devolvieron a los suyos, entonces cada uno fue juzgado según había hecho.
la muerte y sus dominios fueron arrojados al lago de fuego. Entonces ya no hay muerte, porque ya todo se fue arrojado al lago de fuego. Imagínate el lago de fuego como que si fuera un lugar de destrucción, donde deja de parecer las cosas, donde dejan de existir las cosas. La razón por que Satanás va a ser lanzado al lago de fuego y va a tener una tortura y dominio por eternidad, no es porque Satanás sea diferente en el aspecto de que a él sí lo vamos a torturar y a nosotros no. Simplemente él sí tiene un cuerpo celestial. Nosotros no lo tuvimos. Recordemos en Génesis, cuando Dios expulsa al humano, le dice: saquémoslos antes de que se coman el árbol de la vida eterna. Porque Dios sabía de que si comíamos un árbol de la vida eterna, nuestras vidas fueran eternas. Entonces por eso nosotros dejaremos de existir cuando seamos lanzados al lago de fuego. Nunca, esos son mitos de que vamos a ser torturados, porque no tenemos un cuerpo celestial como Satanás, y sus dominios fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. O sea, no está hablando de un lugar de tortura, está hablando de un lugar de muerte. Cuando seamos lanzados al lago de fuego, es una muerte para nosotros. No seremos ahí quemándonos por eternidad como muchos lo piensan. Está hablando de una muerte. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego, dice en Apocalipsis 20:15. Esa es la última parte que dice Apocalipsis. Entonces, hermanos, si leemos en Apocalipsis, ya descubrimos que hay una segunda venida de Yeshua. Los primeros que resuciten con Yeshua seremos los que reinaremos por el milenio con él, y otros los que ya estén viviendo en ese momento, porque yo puedo morir mañana y si Dios me permite levantarme en esa resurrección, yo estaré reinando con Yeshua, y tú también lo puedes hacer. Si tú no mueres hasta la venida de Yeshua, vamos a decir que viene ya la siguiente semana, yo morí ahorita, tú vas a ser arrebatado y tendrás ese cuerpo celestial. Sea los muertos y los que están vivos, que sí obedecieron los mandamientos de Dios y su voluntad, tendremos cuerpos celestiales. Y esto es por lo que nos va a dejar reinar por eternidad. Porque estos cuerpos son, dice Pablo, que son como unas casas de campaña que se deterioran poco a poco, ¿verdad? Pero, hermanos, quiero responder la otra pregunta. ¿Podemos perder nuestra salvación? ¿O ya estamos salvos? Bueno, leamos lo que dice 1 Corintios 9:24. Dice: ¿no saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran, pues de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener una corona que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por una que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta. No lucho como quien da golpes al aire. Más bien, golpeo mi cuerpo y lo domino. Y escuchen esto lo que dice: no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Entonces está explicándolo muy bien Pablo, y está diciendo: tú vas bien, qué bueno, sigue esforzándote, porque así como el entrenador, el atleta llega a una meta final para ganar esa corona no vale nada, dice. Lo que sí, la salvación, que lo está describiendo aquí, eso sí vale la pena. Dice: esfuérzate, disciplínate, golpea el cuerpo para que tengas dominio propio. Dice: no sea de que tú también te puedas llegar a perder. Dice: yo mismo quede descalificado. No estamos salvos todavía. Estamos luchando para llegar a esa meta final. ¿Qué es esa meta final? La resurrección. Que vivamos con Yeshua cuando venga a reinar, y no nos quedemos en la muerte para la segunda resurrección, porque esa va a ser para el juicio del lago
del lago de fuego. Y por último, quiero buscar la manera de inspirarlos más, hermanos, porque vale la pena dar todo, vale la pena el hecho de que estás esmerando a ese día ya no tomar, ese día ya no hacer el pecado que siempre haces, ese día de decir no a la pornografía, ese día de ya no mentir. Tenemos que luchar, hermanos. Esto es lo que está describiendo la Biblia de lo que va a ser de la Nueva Jerusalén. Dice, Él enjugará toda lágrima en los ojos. O sea, ya no va a haber lágrimas, vamos a estar tan felices. Ya no habrá muerte ni llanto. Y eso estamos leyendo en Apocalipsis 21, 4 al 8. Tampoco lamento ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago todas las cosas. Yo añado. Escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. También me dijo, ya todo está hecho. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tenga sed le daré beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que salga vencedor, aquí es otra clave. Todavía no estamos salvados, porque dice el que salga vencedor. Todavía no han pasado estas cosas, todavía estamos luchando para llegar a salir vencedores. Heredará todo esto y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, y aquí es donde nos da el ejemplo de muchos de los que no van a poder llegar a eso, dice. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes de magia, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Morimos una vez, que es nuestra vida, y esta será la segunda muerte. Ahora tú puede que no experimentes la primera muerte, porque como digo, puede que tú llegues al momento donde Yeshua regrese y será entonces tu cuerpo transformado al cuerpo celestial. Pero hermanos, luchemos. Sé que hay muchos videos hablando sobre que ya estamos salvos, que solo tienes que vivir bien, que solo tienes que creer, que la gracia domina sobre todo. Son muy buenos principios para empezar a entender la palabra, pero debemos de seguir madurando en fe, en espíritu y en verdad. Y debemos reconocer que Dios tiene leyes, así como lo hay en tus ciudades. Lo he explicado esto. Esas leyes nos mantienen caminando en rectitud si las obedecemos. Los mandamientos son como una guianza. Seamos obedientes, seamos crédulos de la verdad. Tenemos que reflejárselos al prójimo, tenemos que actuar con amor. Yeshua dijo muy bien que todas las leyes, los mandamientos, las leyes están en dos principios. Amarás al Señor tu Dios sobre todo. Estamos hablando sobre nuestra familia, sobre nuestros hermanos, sobre tus hijos inclusive. Y amarás al prójimo como a ti mismo. Porque cuando amas al prójimo ya estás cumpliendo toda la ley. Pero esto no significa que ya no obedeces la ley. Yeshua ya estaba esperando de que tú entendieras de que todo esto se resume en estas dos cosas, sin dejar hacer lo demás. Bien le dijo a los fariseos, ustedes diezman la menta y hacen esto, hacen lo otro, pero hacen esto y no pueden dejar de hacer esto, lo otro. O sea, tenemos que hacer todo para poder llegar a parecernos cada vez más como Yeshua. Lean esos versículos para que vean que no es algo que yo creé. Esto es lo que está escrito en la Biblia. Simplemente nosotros somos ordenados a leerlo para que conozcamos la verdad. Y la verdad nos hace libres. Hermanos, tengan un buen día. Que Dios los bendiga. Shalom.